Bien, buenas noches. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Agradecerles por asistir nuevamente a un día más de capacitación de este curso de R básico para economistas. Y a continuación les dejo con Naomi Vera, que seguirá dando el tema de ggplot. En este caso, ggplot 2. Gracias. Buenas noches con todos, bienvenidos una vez más a esta sesión del curso de R básico para economistas. El día de hoy vamos a ver un poco más de técnicas gráficas con R. Permítanme compartir mi pantalla. Antes, déjenme borrar. Bien, antes de dar inicio, ¿alguien tiene alguna duda respecto a algo en general, a la clase de ayer? Si no, recordarles que en el link del Drive, que espero mis compañeros les pasen por el chat, se encuentra todo el material que en este momento estamos utilizando. El día de hoy corresponde a la sesión número 8, entonces ustedes aquí pueden encontrar el script con el que yo voy a trabajar. Y bueno, antes de seguir, no olvidé subir la data con la que voy a trabajar también. Entonces, para que puedan hacer la práctica a la par conmigo, mientras tanto vayan descargando el script, descargando la data. Para que si surge alguna duda a la par, me la vayan haciendo. Entonces, empecemos. Ok. El día de hoy vamos a ver ggplot. El día de ayer vimos plot para hacer gráficos, pero plot era una función de rbase. Entonces no necesitamos instalar nada porque ya viene incorporado a rbase. Pero con ggplot es un paquete que nos permite realizar distintos gráficos y es como que un poco más flexible a comparación de plot. Entonces, para utilizar ggplot 2, nosotros lo primero que tenemos que hacer es instalar el paquete. En este caso, yo ya lo tengo instalado, por lo tanto no lo voy a volver a instalar. Cuando instalamos paquetes, instalamos una sola vez. Entonces, si ustedes corren para instalar paquetes, hay que utilizar install.package. Entre paréntesis, deben escribir entre comillas el nombre de paquete. Y bueno, este argumento adicional que yo le pongo aquí de dependencias igual true, es para que además de mi paquete de ggplot se instale todos aquellos paquetes que necesito para utilizar algunas funciones de ggplot. Bueno, se va a tardar de 1 a 2 minutos en instalar los paquetes en sus máquinas. Bueno, el segundo paso que vamos a hacer es a cargar el paquete. Cargar el paquete estrictamente se lo tiene que hacer cada vez que uno vaya a utilizar este paquete. En este caso, yo instalo una sola vez, pero cargo cada vez que, por ejemplo, si yo cierro ahorita mi R y lo vuelvo a abrir, yo tengo que volver a cargar el paquete. Porque eso es como que decirle a R, mira, yo voy a utilizar este paquete, así que, o sea, tenlo en cuenta, más o menos así. Entonces, para cargar paquete utilizamos la función library, entre paréntesis, ggplot 2. Entonces, ejecutamos esto. Y para verificar y cerciorarse que nuestro paquete esté bien cargado, podemos abrir en el Global Environment y ahí me sale el ggplot paquete ggplot 2. Y si alguien me pregunta cómo podemos ver si efectivamente está instalado mi paquete, ustedes pueden seguir a la cuarta ventana en donde aparecen los gráficos. Al lado dice
paquetes y escriben aquí ggplot 2. Entonces, si ustedes pueden visualizar en mi pantalla, efectivamente está ggplot con un visto y esto significa que mi paquete ya está instalado. Sigamos. Vamos a hacer un poco de lo mismo que hicimos ayer, o sea, con los mismos ejercicios y otros ejercicios adicionales ya aplicados a la economía. Pero primero vamos a empezar con ejercicios sencillos. No, tal como ya les expliqué el día de ayer, para realizar gráficos en R, uno tiene que crear vectores en donde un vector va a corresponder a mis ubicaciones de X y otro vector va a corresponder a mis ubicaciones de Y. Entonces, yo voy a correr foo y voy a correr var. Ahora, para realizar un gráfico de ggplot voy a utilizar en esta primera instancia el gráfico de qplot. O sea, qplot es una función de ggplot. Entonces, yo pongo, tal como veíamos ayer con plot, que poníamos plot y luego establecemos qué vector yo quiero que use, me tome los valores de X y qué vector quiero que tome los valores de Y, lo vamos a hacer en este momento. Solo con la diferencia que ahora la función es qplot. Vamos a poner foo, porque foo yo quiero que sean los valores que tome X y var los valores que tome Y. Ejecuto. Y en mi cuarta ventana, donde aparecen los plots, ya podemos ver que aparece mi gráfico. Bien, ahora, de la misma manera que podíamos hacer ciertas modificaciones para mejorar mi gráfico visualmente, lo podemos hacer con ggplot. Aquí utilizamos los mismos argumentos que utilizábamos para plot. Es decir, voy a agregarle un título y etiquetas de eje primero. Aquí con mine igual, entre comillas, pongo el nombre que le quiero poner, el título que le quiero poner a mi gráfico. Con el argumento xlab y ylab pongo las etiquetas de eje. Entonces, corro esto. Y vemos que le voy a hacer un zoom. Y vemos que mi gráfico tiene un título y ahora tiene las etiquetas correspondientes al eje X y al eje Y. Entonces, vamos a ver un poco las diferencias entre plot y ggplot. Voy a crear un elemento. El elemento que voy a crear le voy a denominar gráfico 1. Con la ayuda de mi operador de asignación, le voy a asignar un gráfico que voy a hacer mediante la función plot, es decir, la que usamos ayer, la de rbase. Entonces, yo voy a correr esto. Miren, aquí me sale un error en el plot nuevo, la figura es demasiado, creo que es demasiado grande o demasiado corta, algo así. Esto sucede cuando mi ventanita de donde visualizo los plots es demasiado, como que está muy reducida. Entonces a R como que se le imposibilita imprimir en un recuadro demasiado pequeño. Entonces, si yo hago esto más grande y lo hago más para acá y vuelvo a correr, ahí ya efectivamente se imprime, se realiza mi gráfico. ¿Sí ven? Igual le podemos hacer un zoom y aquí vemos nuestro gráfico con la función de plot de rbase. Entonces, como yo le asigné un nombre, al asignar valores al asignar elementos, se me aparece mi global environment. Entonces aquí vemos que está efectivamente el gráfico 1, pero me dice que el gráfico 1 está vacío. Inclusive si yo imprimo el gráfico 1 para verlo en mi consola, me sale null. ¿Por qué me sale null? Porque esta primera asignación, ¿no?, que está utilizando la función de plot de rbase, cuando se ejecuta esta línea de código, me apareció mi gráfico con normalidad. Pero plot, no puedo utilizar plot para almacenar o para guardar gráficos.
como lo intenté hacer en este momento. Pero con ggplot sí puedo almacenar o guardar gráficos. A ver, como que aquí en el gráfico 2 yo estoy utilizando la función de qplot, que es una función de ggplot. Entonces yo ejecuto esto y des en cuenta que yo al ejecutar esta línea de código, a mí en plots no me aparece, no me imprime ningún gráfico aún. Pero en mi global environment me dice, bueno, tienes un gráfico 2 que tiene 9 coordenadas, 9 elementos. Entonces yo, para visualizar mi gráfico, yo necesito imprimirlo. Entonces corro mi gráfico 2. Voy a correrlo de nuevo. Tengo... Déjenme ver si efectivamente se corrió acá. Me sale error. Voy a volver a instalar. Me dan un segundito. Un segundo. Cerré mi R y voy a volver a abrir. Ya les comparto. A veces cuando instalamos paquetes, no sé si se dieron cuenta que al correr yo al cargar mi paquete ggplot, R me puso un mensaje de advertencia. Bueno, resulta que mi R está desactualizado y necesito actualizarlo. Entonces es importante también tener en cuenta esos aspectos de estar como que a la par con las distintas actualizaciones de RStudio. Ya prometo que voy a actualizar mi R. Y ahorita sí, sigamos. Les explicaba que yo al querer almacenar un gráfico mediante la función plot, R simplemente no lo puede hacer. Pero mediante la función de ggplot sí se puede hacer. De hecho, ya tenemos el gráfico 2 en el environment. Entonces yo al imprimir mi gráfico 2, o sea, yo estoy almacenando en el environment, pero no me lo muestra. Para yo mostrar mi gráfico, tengo que imprimir mi gráfico 2. Y lo hago simplemente poniendo gráfico 2 y pongo run. O sea, corro la línea de código. Y ahí efectivamente me sale mi gráfico. No, nosotros podemos ver de por sí, así, o sea, visualmente, las diferencias entre los gráficos. Voy a correr de nuevo el de plot. Entre los gráficos hechos con la función plot, que es de rbase, pues es el que ven en la pantalla, se ve bastante simple. Y si lo comparamos con el de el que hacemos con ggplot, ¿no? Vemos que se imprime como tipo una malla de fondo, no sé, los números, las letras tienen otro aspecto. Entonces, la ventaja la ventaja que tiene ggplot sobre plot
es que puede almacenar o guardar gráficos en el environment para hacerle modificaciones antes de mostrarlos. Entonces, vamos a ver también otros parámetros gráficos. El día de ayer veíamos parámetros gráficos para cambiar la apariencia de mis gráficos. De la misma manera también lo podemos hacer acá con ggplot. Y esto lo hacemos con geomas. ¿Qué son geomas? Geomas es un conjunto de modificadores geométricos que sirven para agregar, en este caso en ggplot agregamos capas, ¿no? Un geoma es esto, por ejemplo, yo tengo, al igual que hacíamos ayer, trazábamos un gráfico en blanco, lo puedo hacer con qplot, en donde defino que foo corresponde a x bar a y, y voy a poner con el argumento yeon igual blank, para que esto sea blanco. O sea, si yo voy a correr solo esto de aquí, me va a salir un gráfico en blanco. Ahí. Me va a salir un gráfico, déjenme separar ahí. Un gráfico en blanco, es decir, no me dibuja las coordenadas. Recuerden que ayer en cambio hacíamos con plot esto mismo, pero hacíamos con la función de type, que era el tipo del gráfico, y definíamos entre comillas n. Esa era la función que me permitía hacer un lienzo en blanco. Ahora, en ggplot lo que hacemos es agregar capas mediante los geomas, ¿no? Para agregar una capa yo utilizo el operador aritmético de suma, es decir, pongo un más, si yo quiero agregar puntos, que agregar puntos que me representen a mis coordenadas, utilizo la función de geonPoint. Ya, y si también quiero agregar líneas que me conecten esas coordenadas, utilizo la función de geonLine. Ok, tengan en cuenta que estos son geomas, geonPoint, geonLine, y más adelante vamos a ver una serie de geomas. Entonces, pero tengan en cuenta que es geon, guión bajo, line, seguidito. Y ahí le sale la función. O guión bajo point. ¿Ya? Y paréntesis, obviamente. Entonces yo voy a correr esto y veamos cómo queda mi gráfico. Voy a hacerle un zoom. Hice un gráfico primero en blanco. Y luego le agregué una capa para que me agregue puntitos. Y luego le agregué otra capa para que me agregue estas líneas que conectan mis coordenadas. Bien. Ahora, podemos asimismo cambiar un poquito más la apariencia de mi gráfico. Es decir, yo le puedo poner color, le puedo cambiar la forma de los puntos, el tamaño de los puntos, el color de los puntos, la forma de la línea, el grosor de la línea, y así, tal como hicimos ayer con plot. ¿Ya? Entonces, hasta aquí es lo mismo, es un lienzo en blanco, le sumo una capa que va a ser geonPoint. Le voy a cambiar el tamaño de mis puntos. Téngase en cuenta que en ggplot podemos utilizar el argumento de size, que significa talla, para cambiar el tamaño tanto de puntos como de líneas o lo que ustedes quieran. Entonces vamos a poner que quiero que mis puntos sean de tamaño 5. Aquí el argumento shape sirve para cambiar la forma de de los puntos. Y yo quiero que la forma sea 1, que es el predeterminado, es decir, se va a quedar redondo. Y el color, bueno, sigue siendo la misma función, o sea, el mismo argumento, no hay distinción. Recuerden cuando usamos colores así como carácter, es decir, blue, red y demás, ¿no? Ayer pasaron la paleta de colores que podemos usar en R. Entonces, si alguien no la abrió o no la tuvo en cuenta,
les pido por favor a mis compañeras que la vuelvan a pasar para que las tengan ustedes. Bien, ahora, luego de esto también le voy a, como tenía la capa de online, a esta también la voy a modificar. O sea, le voy a agregar parámetros, otros parámetros, como el color. Quiero que sea roja. Y aquí, por ejemplo, para cambiar la forma de la línea, es decir, yo ya no quiero que sea continua, utilizo el argumento line type, ¿no? Para cambiar el tipo de línea. No, para recordarles un poquito de lo que vimos ayer y que básicamente se rige para los mismos. O sea, tanto para plug y como para ggplug usamos estas formas. Los colores, los que vemos en pantalla. O sea, podemos ingresar colores con números o colores con caracteres así en inglés, es decir, red, blue, yellow, etc. Ya. La forma de los puntos son estos mismos, aplican para ggplug. Es decir, tanto para plug como para ggplug, ustedes si ponen la forma 2, les va a salir un triángulo. No importa la función que estén usando, sino que estos puntos se van a mantener así. La forma de la línea son estas que vemos aquí. Es decir, si ustedes ponen 2, les va a salir como que esos puntitos, esas líneas así, discontinua, otros puntitos y así. Entonces, sigamos en R. Si yo aquí defino que el tipo de línea quiero que sea 3, y voy a ver acá, el 3 va a ser así, como puntitos. Bien, ahora también, como les decía, puedo con el argumento de site, que es talla, puedo también cambiarle el grosor de la línea. Entonces, que quiero que sea igual a 2. Voy a correr esto y vemos cómo me queda, voy a hacer un zoom, cómo me queda mi gráfico ahora, ¿no? Tenemos así. Pero ya le digo, ustedes pueden jugar con las formas de los puntos, las formas de las líneas, con los colores, ¿no? Eso depende de las preferencias. Entonces, vamos a continuar. Algo que tener en cuenta, ¿no? Como ya les digo, aquí no estamos utilizando los mismos argumentos que usábamos ayer con plug para cambiar, qué sé yo, el tamaño de los puntos, la forma de los puntos, la forma de la línea. Únicamente el color sí es igual, ¿no? Pero ggplug es un paquete bastante flexible, es decir, que yo puedo utilizar los argumentos que utilizábamos con plug, es decir, estos que vemos aquí, con el PCH para cambiar la forma del punto, sex para cambiar el tamaño, LTY para cambiar la forma de las líneas, LWD para cambiar el ancho y el grosor de las líneas, y puedo incorporarlos ahorita utilizando ggplug, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Con argumentos de plug, voy a bajar un poquito esto. Sex es el tamaño de los puntos, que es igual a talla. PCH es forma de los puntos, que es igual a shape. Color, bueno, lo mismo. Line type es igual a LTY. Entonces, aquí definí argumentos distintos. Entonces, nuestro gráfico va a quedar distinto, ¿no? Ahora tengo el siguiente gráfico. Bien. Como les decía a un inicio, cuando estábamos estableciendo las diferencias entre plug y ggplug, con plug nosotros podemos guardar un gráfico, tal como lo voy a hacer a continuación. Para guardar un gráfico no es nada del otro mundo, nada más que lo que hemos venido haciendo siempre, que
ponemos un nombre a un elemento, utilizamos el operador de asignación y luego ponemos la función. En este caso va a ser la función que me permite a mí guardar en ese elemento, en ese gráfico 2, un gráfico. Entonces, lo mismo aquí tenemos qplot, esto me traza un lienzo en blanco, y aquí lo único que yo estoy haciendo es agregando un YOnline, es decir, solo se van a dibujar líneas. Voy a correr esto y voy a imprimir mi gráfico 2 para ver cómo quedó. ¿No? Tenemos así. Mi gráfico ahorita solo son líneas. ¿No? La ventaja que tiene ggplot es que nosotros podemos jugar con mi gráfico. Es decir, yo puedo cambiar la apariencia a, si no me gusta, lo puedo volver a hacer las veces que yo quiera sin necesidad de estar corriendo primero el lienzo en blanco y luego corro el YOnline y luego corro el YOnPoint, tal como lo hacíamos ayer, que tenía que, si algo yo quería distinto, tenía que volver a correr todas las líneas de código para poder realizar bien mi gráfico. Si no, todo se me sobreescribía ahí mismo, se me montaba y no se va a ver bien. En cambio, con ggplot no hay necesidad de volver a correr las cosas nuevamente. Simplemente, por ejemplo, ya aquí este gráfico 2 me queda así, tal como vemos en pantalla. Pero yo a ese gráfico 2 le quiero agregar, no sé, le quiero agregar unos puntos para que no se vea tan simple. Entonces, como ya este gráfico 2 está así, guardado, yo utilizo mi gráfico 2, o sea, es como que lo llamo, y a este gráfico 2 le voy a sumar una capa. Para sumar una capa, recuerden, utilizamos el más. Entonces aquí la capa que le voy a sumar, porque como yo quiero agregarle puntos, entonces utilizo la función de YOnPoint. Ok, entonces aquí voy a darle que el tamaño, size, sea de 3, que la forma también sea de 3 y que el color sea azul. Corro y queda mi gráfico, ¿no? La forma en este momento yo he definido que quiero que sean más, que sean azules, y bueno, la línea sigue siendo roja, pues como estaba en el gráfico 2 que guardé. Ahora sí, no sé, no me gusta ese más porque no se ve muy bien, no se ve mucho, está muy chiquito. Entonces yo puedo cambiarle. Le voy a dejar el mismo tamaño. Voy a cambiar a la forma 7. Si vemos la forma 7 acá en la presentación, es como un cuadrito con una X dentro. Entonces, y el color, bueno, el color le voy a dejar el mismo. Corro esto y vemos que mi gráfico cambia. Como les digo, igual esto es en función de sus preferencias. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta antes de seguir? Pueden levantar la mano de Zoom o hacerla por chat si gustan también. Bueno, entonces continuemos. Vamos a hacer el mismo gráfico que hicimos ayer, en donde, déjenme abrir, no importa. El mismo gráfico de ayer, es decir, vamos a utilizar el vector X, que voy a definir una secuencia del 1 al 20, y el vector Y, que tiene 20 ubicaciones. Entonces vemos que efectivamente en mi environment ya tengo el vector X y el vector Y. Ahora, no sé si se acuerdan ayer que con la función plot hicimos primero 2 líneas horizontales, luego trazamos 2 líneas verticales, luego agregamos puntos de poco a poco que tenían que cumplir con ciertas condiciones. Vamos a hacer el mismo gráfico. Estos datos son los mismos que utilizamos ayer. Vamos a hacer el mismo gráfico y vamos a ver la diferencia de cuál es de la flexibilidad y facilidad que tiene ggplot para hacer estos tipos de gráficos más complicados.
Entonces, lo primero que yo voy a hacer es a definir varias categorías, las mismas categorías de ayer, ¿no? Para poder clasificar cada observación o cada coordenada como, ya sea como muy grande, muy pequeña, dentro del rango estándar, de acuerdo a los valores de X y Y. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para poder definir estas categorías es que voy a crear un elemento, el cual le voy a llamar ptype, que hace alusión al tipo de puntos. Y luego, con el operador de asignación, le voy a asignar la siguiente función, en donde aquí esta función es para definir una réplica de los valores de X. O sea, utilizo la función rect, lo voy a ir haciendo. O sea, defino un nombre, primero, o sea, tipo de puntos, operador de asignación. De ahí utilizo la función rect, que es para hacer una réplica de los valores de X. El primer argumento que yo voy a definir aquí va a ser qué valores quiero yo que tome X. En este caso voy a definir que los valores que yo quiero que tome X sean valores ausentes, porque yo los voy a agregar de a poco. Entonces, y tengo que definir la longitud de mi elemento. Entonces, la longitud tiene que ser las mismas 20 observaciones, porque X tiene 20 observaciones. Entonces, defino la longitud con len, con el argumento len, y le pongo que X sea igual a X. Es decir, pongo igual a X porque X se llama mi vector, ¿no? Y el argumento me dice que tengo que poner X, ¿no? Entonces yo voy a correr esto y vamos a ver cómo queda mi elemento. Yo les voy a enseñar, voy a imprimirle a mi consola y vemos que me imprime solo valores ausentes, porque eso fue lo que yo determiné con esta función. Ahora, con la ayuda de valores de vectores lógicos vamos a establecer condiciones a las cuales les vamos a asignar el nombre que queremos. Pues, ¿no? Los nombres van a corresponder a la clasificación, pues de muy grande, muy pequeña, dentro del rango estándar. Entonces empecemos con muy grande. Si se acuerdan que ayer establecíamos, voy a hacer aquí el plot de X y Y, que sea de tipo es que está muy... Ya, y le voy a agregar las líneas horizontales, que era con Abline. Y era H igual a, con el concatenar, era en -5, déjenme ver, en -5 y 5, sí. Ya, o sea, solo como que para guiarnos un poco. Esto hicimos el día de ayer, pero que agregamos más cosas, pero para guiarnos. Entonces, yo establecí estas dos líneas horizontales y luego hacía dos verticales, y así generaba un rango o una especie de un rectángulo. Entonces, los valores que eran muy grandes estaban por encima de mis dos líneas horizontales. Es decir, que la condición que yo voy a poner, vamos a poner, empezamos con mi elemento, con el nombre de mi elemento, que es tipo de puntos. Utilizo los corchetes para extraer elementos. Recuerdo, utilizamos corchetes para extraer elementos. Luego pongo que quiero que me extraiga aquellos elementos, aquellos valores, donde Y sea mayor o igual a 5. Es decir, van a estar por encima de la línea horizontal, ¿no? Y con el operador de asignación le pongo que estos sean
muy grandes, o sea, que correspondan a los valores que sean muy grandes. Entonces, si vemos de nuevo mi elemento de tipo de puntos, vemos que ya he reemplazado, que ya me identificó cuáles son aquellos valores que son muy grandes. Y tenemos 5 valores que son muy grandes. Entonces, lo mismo voy a hacer con pequeños. Para establecer los valores que son pequeños, yo necesito decirle a R, mira, llamo de nuevo a mi elemento tipo de puntos. Con la ayuda de los corchetes, pongo que quiero los valores que, donde y sea menor o igual a menos 5, es decir, van a estar debajo de la segunda, de las dos líneas horizontales. Entonces pongo operador de asignación muy pequeño. Corro esto, vemos de nuevo y vemos cuántos valores muy pequeños hay. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta el momento van 5 grandes, 5 pequeños. Ahora, yo le voy a decir que quiero que me establezca aquellos valores que estén dentro del rango. Eran dentro del rectángulo que yo trazaba. Entonces, yo pongo que llamo nuevamente a mi elemento, corchetes, y pongo que aquellos valores de X que sean mayor o igual a 5 y que sean menor o igual a 15. Es decir, que estén entre un intervalo entre 5 y 15. Y que Y esté entre mayor que menos 5 y que Y este sea menor que 5. Es decir, que estés entre menos 5 y 5. Ya, entonces yo corro esto y a esto le asigno dentro del rango. Así mismo podemos ver cómo queda hasta ahorita nuestro elemento y ahí ya me imprime, bueno, qué valores son los que están dentro del rango. Y finalmente establezco los valores estándar, que son los que X tiene que ser menor que 5, X tiene que ser mayor que 15. Y donde Y tiene que ser mayor que menos 5 y Y tiene que ser menor que 5. Entonces yo corro esto y ya mi gráfico ya no debería de tener ningún valor faltante. Entonces vemos en mi consola y ya ahí están todos los valores identificados por categoría. Bien. Ahora yo sigo. Lo siguiente que yo voy a hacer es a crear un factor, ¿no? Recuerden cómo hacer un factor, que es mediante la función factor. O sea, no hay mayor complejidad. Pero aquí yo llamo nuevamente, o sea, a mi elemento lo voy a convertir en un factor. Entonces le voy a poner el mismo nombre. Operador de asignación, utilizo la función factor, entre paréntesis, y establezco qué es lo que yo quiero convertir en un factor. Entonces pongo X igual a el tipo de puntos. Entonces yo corro esto y veamos, escribí mal factor. Ahí. Yo corro esto y vemos cómo nos quedó nuestro elemento tipo de puntos. Y bueno, se imprime nuestro elemento, me dice que tengo 20 observaciones y que tengo 4 niveles. Los niveles son las categorías que yo asigné. Aquí está dentro del rango, esos puntos suspensivos es porque está estándar, muy grande y muy pequeño. Bien, ahora, para yo crear un gráfico, sigo utilizando la función de qplot. Abro paréntesis, defino X y Y. Y yo le voy a decir a mi R, quiero que me crees un gráfico con X y Y, pero quiero que le asignes un color distinto de acuerdo a la clasificación que hice en el tipo de puntos. Entonces pongo color igual mi elemento y también quiero que le asignes una forma distinta a los puntos de acuerdo al factor que yo creé en mi tipo de puntos. ¿Se acuerdan que en la sesión que dio Hanely,
ella explicaba que íbamos a utilizar factor para los gráficos. Bueno, aquí la utilidad de factor. Entonces, yo voy a imprimir esto y vean cómo queda mi gráfico. Ten en cuenta que hemos hecho, ¿qué? 4 líneas de código, 5 con esta, 6 con esta. Y el gráfico que hacíamos ayer, como con 10 líneas de código, nos va a salir con 6 líneas de código. Voy a imprimir esto, le voy a hacer un zoom, ¿no? Y bueno, puede verse como yo inclusive ya tengo mi leyenda incluida, ¿no? Y recuerden que también para hacer leyenda era una cosa que teníamos que definir uno por uno, ir viendo las características y bueno. Entonces como para dar, hacer énfasis en en las distinciones que tienen Plot y ggplot. Bien, ahora entonces tenemos efectivamente que los puntitos rosados son los que están dentro del rango, los triangulitos verdes son estándar, los cuadraditos celestes son muy grandes y los más son muy pequeños, ¿no? Ahora voy a seguir. Ahora lo que yo voy a hacer es agregar las líneas, voy a agregar una línea que conecte todas mis coordenadas. Entonces, simple, eso lo hacemos con geoline, ¿no? Porque ya tenemos aquí estos puntitos. Lo único que sí voy a hacer es hacer un poquito más grandes mis puntitos porque se ven como que muy chiquitos. Entonces, a ver, hasta ahí estamos. Esto es lo mismo. Con la ayuda del más, agrego una capa. Voy a agregar el geopoint. ¿Por qué voy a agregar el geopoint? Porque dentro del geopoint yo le voy a definir el argumento de que quiero que mis puntitos sean un poquito más grandes, pues, ¿no? Para hacerlos más visibles. Entonces pongo size o sex, como ustedes quieran. Pongo size, que es talla, o para cambiar el tamaño de los puntos, y voy a ponerle 4. Pongo otro más y le voy a agregar otra capa, y la otra capa que le voy a agregar va a ser geoline. Perdón, es guión bajo. Geoline. Esta capa me permite agregar una línea que conecte todas mis coordenadas. Entonces, aquí yo tengo que utilizar el mapping, que es la que me permite establecer la estética con el AES. Y voy a poner look igual 1. Ok, aquí le voy a asignar color, ponerle negro y LTY o line type. O sea, la forma de la línea que sea igual a 2. Entonces corro esto y ya tenemos ahí mi gráfico. Y vemos cómo ya vamos armando de una manera más fácil y más flexible el mismo gráfico que hicimos ayer. Bien, ahora, ¿qué me hace falta aquí? Me hace falta trazar mis líneas horizontales y trazar las líneas verticales que estaban entre las líneas horizontales. Entonces, eso también lo podemos hacer aquí con ggplot. ¿No? Para agregar líneas horizontales, yo utilizo, a ver, hasta aquí es lo mismo que hemos hecho. O sea, esto de aquí es lo mismo que está aquí. ¿Ok? Lo nuevo que le vamos a agregar, o sea, la capa nueva, bueno, antes que nada, esto es lo mismo. Aquí lo que voy a hacer, voy a guardar mi gráfico. Y le voy a poner un nombre, le voy a poner gráfico 3, porque le voy a seguir agregando más capas. Eso estar copiando y pegando, pues no me resulta. Entonces le voy a poner gráfico 3 y voy a guardar este gráfico. Pero antes le voy a agregar mis líneas horizontales agregándole otra capa, ¿no? Para agregar esas líneas horizontales yo uso la función -hline.
así, H-line, ¿no? Entonces, por lógica es líneas horizontales. Entonces, entre paréntesis defino el resto de argumentos. Y aquí utilizamos el argumento mapping igual a es, que es para definir la estética, y aquí defino el intersecto de Y, es decir, en qué lugar o en qué ubicaciones yo quiero que trazar mis líneas horizontales. Entonces, yo quiero mis líneas horizontales tal como lo poníamos aquí. Yo agregué las líneas horizontales en -5 y 5. Entonces, voy abajo y aquí está, Y-intersect igual, con la ayuda de concatenar, -5,5. Y bueno, y le pongo un color. Trazo. No se corrió. Voy a ver, aquí está más. Me sale error, pero no me parece. Tiene que llamarlo con gráfico 3 porque le asignó ese nombre. Ay, buena observación. Muchísimas gracias. Es verdad, cuando almacenamos un gráfico, al correr, o sea, sí me ejecuta mi línea de código, pero no me aparece. Yo tengo que llamarlo, poner aquí gráfico 3 para que me aparezca mi gráfico. Entonces, ahí sí ya vemos nuestro gráfico. Muchísimas gracias, no vi el nombre de quién fue el que me ayudó. Entonces ahí ya tenemos mi gráfico. Con las dos líneas horizontales. Ahora me falta, lo único que me falta son las líneas verticales. ¿No? Y para agregar esas líneas verticales, yo utilizo la función o el geoma-segmento. Entonces, como ya en este gráfico 3 almacené todo este gráfico, ya no tengo que coger, volver a copiar todo esto, copiar y pegarlo acá abajo, simplemente utilizo mi gráfico 3. Y a ese gráfico 3 le voy a agregar 2 capas más. Estas 2 capas, la primera capa que le voy a agregar es la de, para agregar este segmento, es aquel segmento que se va a trazar desde el punto, este es el punto inicial, donde x es igual a 5 y y es igual a -5. Y que el punto final, por eso está x en y y en, que el punto final sea x igual 5 y y igual 5. ¿No? Entonces, si yo corro hasta aquí, se me va a graficar únicamente una línea vertical entre mis líneas horizontales. Voy a hacer un zoom. Vemos aquí está la línea horizontal, ¿no? Ahora, si yo le quiero agregar la otra línea horizontal, le agrego otra capa. Le agrego otra capa con la misma función para agregar un segmento, pero en cambio aquí lo que voy a cambiar son mis coordenadas. Ahora yo quiero que mi punto inicial sea de 15 en X y Y igual a -5, es decir, va a estar aquí, casi cerca del puntito verde. Y que mi punto final, o sea, que llegue hasta X igual 15 y Y igual 5. Corro. Y ya ahí ya tenemos mis dos líneas verticales entre mis líneas horizontales. ¿No? Y si se dan cuenta, es el mismo gráfico que hicimos ayer. Bien, ahora vamos a ver, antes de continuar, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Igual, esto de ggplot es tiene casi la misma dinámica que plot, solo que
aquí ahí vamos agregando capas y no es necesario volver a correr todas las líneas de código para hacer como gráficos complicados como que el que acabamos de hacer, ¿no? Y nótese que con Factor automáticamente hicimos la leyenda y no teníamos que usar la función de legend y establecer todos los argumentos para poder definir la leyenda. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Bien, entonces sigamos. Vamos a hacer otros ejemplos de gráficos con ggplot. Pero ya ahorita vamos a importar una base de datos. Ya, ustedes, la base de datos con la que voy a trabajar está cargada en el Drive. La pueden descargar. Bien, el método que yo les voy a dar en este momento para importar una base de datos de Excel a R es es sin líneas de código, ¿no? En una sesión próxima con otra de mis compañeras, ellas les va a enseñar formas de poder importar bases de datos, porque hay muchas formas para importar bases de datos. Bien, el primer paso que voy a hacer es irme a la parte superior izquierda de mi R, donde dice File. Luego busco aquí en Import Datasec, que es esta opción. De ahí voy a From Excel, porque la data está en Excel. Entonces le doy clic aquí. Luego le doy clic en Browse. Y se me va a abrir una ventana de los documentos que están en mi equipo. Entonces yo, si ustedes descargan, pues la data va a estar en descargas, pero yo tengo mi data en este momento en escritorio. Este escritorio. Entonces aquí, entre sus archivos, buscan su data. Yo la tengo como data 22. Ya, entonces esperamos un poquito hasta que se cargue y efectivamente ya se cargó. No, esta data es sobre datos de la tasa inflacionaria de Ecuador y estos datos los saqué del INEC. Entonces, el último paso para importar mi data es dar clic en Import. Bueno, disculpa, Naomi, perdón, están alzando la mano. Sí, adelante, es que no veo. No sé, creo que... Disculpa, tal vez podría repetir cómo importar, lo que pasa es que se me colgó y no alcancé a ver, por favor. Sí, por supuesto. Gracias. Ya, déjenme cerrar. Para importar desde esta función, vamos a la parte superior izquierda de mi RStudio, donde dice File. Sí se ubican en File. Luego buscamos Import Datasec. Import Datasec. Y de ahí vamos donde dice From Excel, ¿no? Si ustedes estuvieran en otro formato, como en SPS, SAS o Stata, bueno, ahí depende del formato en el que tengan su data. En este caso yo voy a exportar mi data desde Excel, entonces por eso pongo From Excel. Le doy clic y ahí se me abre esta ventana. Bien, de ahí voy a darle clic en Browse. Y se me abre una ventana en donde me muestra todos los documentos que yo tengo en mi equipo. Entonces yo busco donde tengo mi data, en este caso yo la tengo en escritorio, y busco aquí, yo la tengo como data 22, le doy clic en data 22, pongo open, esperamos un minuto hasta que se cargue, y finalmente le damos clic en import. O sea, y si se dan cuenta, bajamos y ahí está la opción de import. Y le dan clic en importar y ahí se les va a importar su data. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí?
¿no? Sigo. Joana, ¿tienes otra pregunta o dejaste la mano alzada? No, se me quedó alzado. Gracias. Ah, ya, listo. Bueno, entonces continuemos. Para efectos de que se me haga un poco más fácil para no estar escribiendo data 22, estar poniendo mayúscula y así, entonces yo le voy a asignar otro nombre a mi data. Simplemente le voy a poner así, data, nada más. Utilizo el operador de asignación y ejecuto esto. Entonces ahí tengo mi data. Podemos verla, darle clic aquí y me dice, bueno, tienes una data que tiene 32 observaciones de 2 variables. Estos datos de inflación es respecto a Ecuador, a nuestro país. Bien, ahora yo voy a hacer un gráfico de dispersión, que es uno de los gráficos más sencillos. Para hacer eso, aquí ya no voy a usar qplot, que podría usarlo también, pero aquí podemos usar ggplot, ¿no? ggplot. El primer argumento que uno define dentro de ggplot es la data, es decir, con qué data uno va a trabajar. Inclusive, mire, le sale data igual, data, porque así mismo se llama, por si, para que no se pierdan y como que si existe la pregunta de que, y bueno, ¿y cómo sabemos qué argumento va primero o qué va después? ¿No? La cuarta ventana de mi RStudio tiene una opción de help, que es ayuda, ¿no? Aquí yo puedo poner ggplot y enseguida me sale la función ggplot. Me da una descripción de ggplot, claro que está en inglés, pero no es imposible traducir. Pueden ir y coger, copiar y pegar en el traductor y ahí lo traducen, pues, ¿no? Entonces aquí también me salen los argumentos que yo le puedo dar, o los argumentos que le debo dar a mi función de ggplot. Entonces vemos que aquí donde dice uso, dice ggplot, data, tengo que ponerle cuál es mi data, el mapping, que es para establecer la estética, es decir, qué variable yo quiero que sea X y qué variable quiero que sea Y. Esa es la estética, eso definimos con el AES. ¿Ya? De ahí seguimos viendo otros argumentos que también le podemos dar. Entonces, teniendo eso en cuenta, el primer argumento que yo le doy a mi función de ggplot es la data. O sea, no es necesario poner data igual data, porque si uno sabe el orden de los argumentos, simplemente puedes simplemente poner tu data y ya. Ahora, yo defino la estética de mi gráfico y yo quiero que X sea igual año y que Y sea igual inflación. Antes de ejecutar esto, otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando uno está definiendo aquí la estética de R, de mi gráfico, esto va en función de tal cual como esté escrito mi variable en mi data. O sea, si ven aquí, los nombres de las variables empiezan con mayúscula, es decir, año está con mayúscula la primera, inflación asimismo con mayúscula y sin tilde. ¿Por qué es importante? Porque si yo pongo año así y pongo inflación así, ¿no? Y bueno, y le sumo la capa de guión point y yo corro esto, me va a decir error. Me dice objeto año no encontrado. Entonces, es importante escribir tal cual como esté escrito los nombres de mis variables en mi data. Si no, R me va a decir que no encuentra esos objetos. Entonces, ponemos año e inflación y definimos el guión point con un color y una talla, un tamaño distinto. Bueno, ejecuto esto y efectivamente ya tenemos mi gráfico ahí. A ver, estamos viendo la evolución de la tasa inflacionaria en Ecuador, ¿no? Ahora,
si yo quiero hacer un gráfico de líneas que me permita, qué sé yo, ver como que de una mejor manera esa evolución de la tasa inflacionaria del Ecuador, no, utilizo la función o el GeoMa online y le voy a definir así mismo un color y una talla. No, nótese que aquí ya no pongo el X igual año, Y igual inflación, porque no es necesario. O sea, si ustedes ponen año, ya R va a decir, ya, bueno, ya sé qué año va a ir en X y qué inflación va a ir en Y. Siempre X va primero. Bien, y aquí la nueva función que yo le estoy agregando, o la nueva capa, es la de título, Title, que me permite a mí agregar un título a mi gráfico. O sea, para que me diga, bueno, ¿y este gráfico de qué es? Entonces yo voy a poner tasa inflacionaria de Ecuador. Bien, voy a correr esto, voy a hacerle un zoom, y ahí tenemos la tasa inflacionaria de Ecuador desde 1990 hasta el 2021. Los datos están desde 1990 hasta el 2021. Ahora yo les pregunto, aquí economistas, que de seguro ya hemos visto algo de la historia del Ecuador, de la economía, antes del Ecuador, a ver, díganme, ¿por qué la tasa inflacionaria en el año 2000 en Ecuador es tan alta? ¿Qué pasó en el 2000 que hizo que esta tasa sea tan alta? Se dolarizó el país. La dolarización del país, exacto, qué bueno, si han prestado atención a sus clases. Sí, exacto. Como se dolarizó el país y se devaluó la moneda, ¿qué pasó con los precios? Estuvieron por las nubes. Y esa fue la tasa inflacionaria que, de hecho, si vemos aquí en nuestra data, en el año 2000, mire, la tasa de inflación casi llega a 100%. Imagínense qué alto estaba. Bien, ahora vamos a hacer otro tipo de gráficos, ¿no? ggplot en sí tiene una gama de funciones de distintos gráficos. Hasta ahorita solo hemos visto de puntos y líneas, pero de ahí yo puedo hacer gráfico de columnas, gráfico de polígonos, gráficos de densidad y otros gráficos. Entonces vamos viendo. El gráfico de columnas lo hago con el GeoMa Col. O sea, aquí, hasta aquí todo igual. Estamos ggplot, llamo a mi data, defino la estética con el argumento AES, año igual X, inflación igual Y. Y le sumo otra capa. Esa capa es la que me va a permitir hacer mi gráfico de columnas. Para hacer mi gráfico de columnas utilizo la función de Col. No, bueno, aquí le defino un color. Y este argumento fill, no, a ver, en este gráfico en particular, utilizo color color me permite agregar o cambiarle el color a los bordes. Y fill me permite cambiarle el color al relleno de mi gráfico. Como van a ser columnas, es decir, van a ser columnas, entonces el filo va a tener un color y el relleno va a tener otro color. Entonces vamos a correr y vamos a ver cómo queda mi gráfico de columnas. Entonces vamos a hacerle un zoom y queda de la siguiente manera, ¿no? Entonces este es otro tipo de gráficos que también lo podemos usar, ¿no? Y también me permite visualizar el comportamiento de mis datos. Bien, ahora también yo puedo hacer el típico gráfico de diagrama de cajas y bigotes, que lo vemos muchísimo en estadística. Para hacer este gráfico, a ver, tenemos ahora, bueno, estamos en el diagrama de cajas y bigotes. Entonces, yo puedo hacer una inspección preliminar de mis datos. Para ello, yo puedo utilizar la función summary, que me permite dar un resumen estadístico de mi data. En este caso, no tiene sentido hacer un resumen de año, pero sí de inflación. De hecho, sí, nosotros ponemos summary y pongo data.
yo corro esto y aquí me va a dar el resumen de mis datos de año y de inflación. O sea, me calcula esto de año, pero ya digo, calcular estas cosas estadísticas como el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el promedio, el tercer cuartil y el máximo en año no tiene sentido. En inflación, sí. Entonces, para ello, yo pongo summary, data, el signo de dólar y pongo inflación. Entonces voy a correr y únicamente me va a salir estos valores estadísticos para la inflación. Entonces aquí vemos que el mínimo dice que es, o sea, la inflación mínima que tuvimos durante todo ese periodo ha sido de menos 0.33. Me dice que el primer cuartil es de 2.61. Entonces, si yo voy a ver mi gráfico, es de 2.61 el primer cuartil. El primer cuartil es esta línea que está aquí. Como está cerca de 0, yo puedo decir que efectivamente está bien. La mediana, que es la que le sigue, vamos a ver cuál es la mediana. La mediana es de 5.15. Vemos en mi gráfico que sí está arribita del 0. De ahí, si yo quiero ver mi punto máximo, que es el puntito que está acá arriba, que es de 95.51, efectivamente está bastante cerca del 100. Y si yo quiero ver mi tercer cuartil, que es 31.94, el tercer cuartil es esta rayita de acá arriba y está por encima del 25. Bien, esto es como que para que ustedes puedan hacer un resumen de sus datos y de una manera así súper rápida y hacer análisis así fáciles. Bien, ahora vamos a hacer un gráfico de área. El gráfico de área lo hacemos con Geom Area. Y bueno, asimismo, como se nos va... Es bastante parecido al gráfico de línea, solo que me rellena de color el resto. Entonces, por eso utilizo color, le defino un color para el borde y fill para el relleno. Entonces, vemos mi gráfico de área que queda así. Ya les digo, es muy parecido al de línea, solo que me rellena el resto. Igual esto depende de preferencias, de los gráficos que ustedes quieran usar para a lo mejor presentar algún trabajo de investigación o no sé, se me ocurre. Gráfico de polígono se parece un poco al gráfico de área, entonces vamos a ver cómo queda. Para hacer el gráfico de polígono uso el Geom Polygon. Vemos y nos queda así. Bien, también se ve bonito. Estos son los gráficos que hemos estado haciendo. ¿No? Bien. Sigamos. Ahora vamos a hacer un gráfico de barras. Dentro de esta función que vamos a utilizar, se pueden asignar las variables de X y de Y. Pero dentro del geombar viene una opción por defecto, que es el stack por defecto. Esta opción por defecto lo que hace es básicamente es contar el número de observaciones de cada valor. Y eso no es lo que quiero, porque no es como que yo tenga una repetición de inflación, sino que yo estoy representando durante el tiempo cómo ha sido la evolución de la inflación. Entonces, para cambiar esa opción por defecto, uso el argumento stack y debo ponerle el argumento de identity. Este identity consiste en dejar que la variable asignada y, es decir, a año, ¿no? Me mantenga las mismas frecuencias y que no se modifique nada. Primero vamos a hacer el gráfico de barras de la opción por defecto. Y vamos a ver que realmente no tiene mucho sentido, pero para que vean lo importante que es modificar esta opción por defecto, porque si no, no lo vamos a poder hacer. O nuestro gráfico no va a tener sentido. Y después me va a decir, no, pues si esto me enseñaron y esto no tiene sentido. Y es que tienen que modificar la opción por defecto. Entonces, aquí utilizamos ggplot. Llamo nuevamente a mi data. Establezco la estética de mi gráfico. Aquí pongo X, que X es igual a inflación.
porque como yo les decía, la opción por defecto lo que hace es contar el número de observaciones de cada valor. Entonces, o sea, durante todo esto he dicho que X es igual a año y Y igual a inflación. Pero no tiene sentido que contemos el año, porque me va a salir 1, 1, 1. Entonces, por eso defino esto. Y a esto le sumo el guión bar, que es el que me permite hacer mis gráficos de bar. Guión bar y esta función, este argumento de Wick, y nos sale de esa manera. El argumento de Wick establece la, como quien dice, la distancia entre barra y barra. Y bueno, como vemos, como yo les decía, este gráfico, si lo hacemos por la opción por defecto, no tiene sentido, porque no es una variable que se repita. Entonces, vamos a modificar esa opción por defecto de la siguiente manera. Defino normalmente mi data, le pongo la estética, donde aquí XY igual año y Y igual inflación. Sumo el guión bar y con el argumento stack pongo igual identity entre comillas. Y bueno, este Wick le digo que es para determinar la distancia entre barra y barra. Ya vamos a ver cambiándole ese argumento. Y bueno, ya tengo mi gráfico de barras de la siguiente manera. Entonces ahí sí, pues tiene lógica mi gráfico. Por ejemplo, si yo le cambio a 1, vamos a ver cómo queda. Se va a ver más unido, se va a ver de esa forma. Pero yo quiero que se vea separado. Bien, ahora yo de la misma manera puedo como que quitarle ese color gris a mis barras y ponerle algo de colorcito. Entonces voy a usar lo mismo, color black, o sea que solo quiero que los bordes sean negros y que el relleno sea con este color, que no recuerdo qué color era. Y en este caso, ahora le vamos a agregar los años para cada una de las barras. Es decir, voy a hacer un zoom de nuevo. Es decir, mi data va desde 1990 hasta el 2021. Entonces yo quiero que debajo de cada barra esté el año. Es decir, a la primera está 1990, 1990 mismo va a estar. La segunda tiene que aparecerme en 1991. La tercera 1992 y así sucesivamente hasta llegar al 2021. Entonces, eso lo hago con la función de scal x continuo. Establezco el argumento de break, hago una secuencia en donde quiero que se me establezca dentro de la secuencia que el valor mínimo de data, de mi data correspondiente a la variable año y el valor máximo hasta el valor máximo correspondiente a mi data de la variable año. Entonces, yo voy a correr esto y vamos a ver cómo queda mi gráfico. Bueno, ahí ya tiene puestos los años, pero, hay un pero, si notan que se ve como que todo unido y no logramos distinguir entre un año y otro, o sea, parece un número una sola. Entonces, para eso no pongo nada, pues no. Pero eso también lo podemos modificar, no se preocupen. Entonces, para ello, yo a esto, hasta aquí estamos igual lo de arriba. Ahora le voy a agregar otra capa que es para cambiarle el tema de, en este caso, de mis números, del tipo de letra que tiene mis números. Utilizo temp, utilizo el axis.text.x porque se refiere al eje de X. Si yo quisiera cambiar el tema del eje de las Y, aquí no iría X, sino Y. Pero en este caso es con X. ¿No? Sigue seguido de la función, el argumento de element -text, -text, y este argumento que yo le pongo significa que yo quiero que mis números, en este caso mis años, tengan un ángulo de 45 grados. Es decir, que van a estar como que un poquito inclinaditos así, para que todos salgan así y poderlos distinguir. Y este otro argumento que dice hus es para poner la distancia de mis años
de mis años entre el gráfico. Ya vamos a ver con otra opción para que vean la diferencia. Entonces yo corro esto, voy a hacerle un zoom, y ya vemos que ya mi gráfico ya ahí sí se distinguen los años y ya se ve de una mejor manera. Entonces, voy a cambiar este argumento para que se den cuenta a qué hago referencia. Voy a hacer un zoom. SHUS define la distancia de los años con mi gráfico. Entonces, como que ahí no se ve tan bien. Entonces, por eso lo dejo en 1. Bien, como ya hemos visto anteriormente, yo puedo hacer muchas capas en una sola. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar los puntitos y las líneas, la línea y los puntitos, lo puedo hacer. Voy a hacer un zoom así mismo y veamos. Algo que cabe mencionar en esta parte de capas. Es importante el orden que yo le asigno a mi capas. Es decir, qué capa yo pongo primero. En este caso, yo puse la línea primero. Entonces se me va a dibujar la línea. Y luego puse los puntitos. Pero si yo pongo primero los puntitos y luego la línea, miren cómo queda mi gráfico. Mi gráfico queda así. Entonces, los puntos están en la parte de atrás y la línea encima. Claro que depende de las preferencias, pero a mí yo quisiera que se vean más mis puntos y que la línea esté, o sea, que los puntos estén por encima y que la línea esté en la parte de atrás. Entonces, eso es importante nada más el orden en el que establecemos las capas. Bien, ahora lo que yo también puedo hacer, tal como hacíamos ayer con Block, puedo agregarle un título, un subtítulo, y en este caso inclusive puedo agregarle una información. ¿A qué me refiero con esta información? No sé si cuando nosotros hacemos un gráfico, en la parte de abajo, claro, lleva su título, y no sé si queremos subtítulo, las etiquetas del eje, y bueno, y el gráfico en sí. Y debajo del gráfico, qué sé yo, ponemos fuente, o ponemos elaboración propia con datos obtenidos del índice. ¿Ya? Entonces, aquí en R también hay una función que nos permite agregar eso. Recuerden que en ante yo agregué un título con la función de ggtype. En cambio, en esta parte voy a agregar título, subtítulo, información que es caption, y etiquetas de eje con la función lags. Esta función me permite que dentro de esa función yo defina todos estos argumentos que tienen que ver con título, subtítulo, información y etiquetas del eje. Entonces pongo, miren, igual no se olviden del más, que si no va el más, no se suma mi capa. Yo pongo más, pongo lags, dentro de lags pongo título igual, entre comillas pongo el título, que en este caso le he puesto evolución de la tasa inflacionaria, pongo subtítulo, pongo el subtítulo que quiero que lleve, pongo el caption, que es la información, pongo la etiqueta del eje de Y y X, nótese que solo está Y igual, y ahí pone el nombre de la etiqueta que le quiere asignar, y X igual, el nombre de la etiqueta que le quiere asignar. Entonces voy a correr. Y bueno, ya vemos que mi gráfico está un poco más completo, que dice de título evolución de la tasa inflacionaria en Ecuador de 1990 hasta el 2021. Vemos la etiqueta del eje que en el eje de las X está año y en el eje de las Y está tasa de inflación anual. Y vemos que la información, el caption, está en la parte inferior derecha, donde dice elaboración propia con datos del INDEC. Bien. Algo que yo creo que sí lo mencioné ayer, pero no recuerdo. Algo que hay que recordar es que cómo podemos guardar nuestros gráficos. Yo puedo guardar mis gráficos aquí con Export, puedo guardarla como imagen o como PDF. ¿No? Ustedes deciden. Y ahí lo guardo. Lo guardo y lo podemos ver. Bien.
Disculpen. Ahora vamos a... ¿Hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? ¿Todo claro? ¿Sí? Si están alzando la mano, no veo, ya vi. ¿No? ¿Nadie? Bien, entonces hasta ahí hemos hecho gráficos. Bueno, ahorita respecto a la inflación a través del tiempo, ¿no? Pero ahora vamos a hacer gráficos en donde grafiquemos dos variables. O sea, aquí también son dos variables, pero es en función del tiempo. Ahora, pero voy a trabajar con datos del Banco Mundial. Hay un paquete en específico en R que me permite trabajar con datos del Banco Mundial, en donde esta paquetería me permite importar esos datos directamente en R. O sea, yo no los tengo que descargar en Excel o estar copiando y pegando en Excel y luego importando, sino que desde el Banco Mundial, desde la página de Banco Mundial, voy a tenerlos aquí en R. Igual vamos a ver cómo se hace. El paquete que ustedes tienen que instalar en sus máquinas es el de WDI, así, todo con mayúsculas. Recuerden que para instalar paquetes es install.package, abro paréntesis, entre comillas, el nombre de mi paquete. En este caso es WDI. Bueno, yo no lo voy a correr porque ya lo tengo instalado. Ahora voy a cargar paquete. Recuerden que siempre que utilicemos un paquete, lo tienen que cargar. Es como decirle a mi R, mira, R, yo voy a utilizar este paquete, así que tenlo en cuenta. Más o menos así. Entonces yo cargo mi paquete, me tiene que aparecer en mi Global Environment. Entonces efectivamente está aquí el paquete de WDI. Y ahora voy a ir a la página del Banco Mundial. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Naomi. Listo, gracias. Bien, aquí yo voy a trabajar con la variable de desempleo. Ya, esto es del Banco Mundial. Como ven, aquí están datos del Banco Mundial. Entonces, veamos un poquito antes de irnos a leer. Vemos que aquí me salen datos del desempleo, de la tasa de desempleo de muchos países de alrededor del mundo. Estos aquí vemos del 2021, pero si yo quiero de otro año también lo puedo obtener. Estamos del 2021, si yo quiero del 2020, si yo quiero del 2019, 2018, así sucesivamente, ahí desde 1991. Bien, ahora nos vamos a ir a detalles. Miren que aquí está este gráfico. En la parte de arriba del gráfico dice detalles. Yo le doy clic aquí y aquí me da una información del desempleo. Me dice el desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo, pero que busca trabajo y está disponible para realizarlo. Las definiciones de población activa y bueno, en fin. Y lo que me interesa de detalles es agarrar este ID, que va a ser el código de esta variable de desempleo. Este código yo lo voy a copiar y me lo voy a llevar a R. Bien, aquí es este que tengo aquí primerito. Aquí yo lo he puesto como comentario, es decir, yo hasta ahorita no estoy ejecutando ninguna línea de código. Solo es un comentario para indicar que este código pertenece a la variable de desempleo, desempleo total en porcentaje de la población activa total. Bien, ahora, la segunda variable con la que yo voy a trabajar, voy de nuevo a los datos del Banco Mundial, va a ser con la inflación, con el porcentaje de inflación anual. Asimismo, vemos que está de todos los países y que tenemos datos de distintos periodos, de distintos años. Asimismo, voy yo a detalles, ¿no? Y en detalles me da, bueno, qué es la inflación y también me devuelve el código de inflación. Entonces, el código o el ID, como ustedes quieran decir. Entonces, yo me copio esto
voy a mi R, copio aquí, igual, así mismo, yo ahorita lo estoy estableciendo como un comentario para indicar que este segundo código que yo extraje del Banco Mundial corresponde a la inflación de precios al consumidor en porcentaje anual. Entonces, para cargar los datos desde el Banco Mundial a R, lo primero que yo voy a hacer es un indicador de referencia con esos códigos que yo tomé del Banco Mundial. Para hacer este indicador de referencia, yo utilizo la función de in.ref igual, con la ayuda de concatenar, de paréntesis, abro comillas y copio el código de desempleo, abro comillas nuevamente y copio el código de inflación. Ya. Este indicador de referencia es como para decirle a R, mira, yo voy a trabajar con estas dos variables. Con estas dos variables que son, que pertenecen al Banco Mundial, a datos de Banco Mundial. Entonces yo voy a correr y en mi environment ya me tiene que aparecer este indicador de referencia, como vemos aquí. Ahora, para cargar los datos desde el Banco Mundial a R, yo voy a hacer lo siguiente. Primero, yo le voy a asignar un nombre. Le voy a poner datos a mi data. ¿Ok? Luego, con la función de WDI, inclusive, si yo quiero ver los argumentos de esta función, ¿no? Utilizamos nuevamente la ayuda, help, la ventana de help en R. Y aquí yo pongo WDI. Ya, y aquí me sale esta función, me da una descripción de la función y me dice cómo los argumentos que yo le tengo que dar a mi función. Me dice que el primer argumento que yo le tengo que dar es country, es decir, el país, porque como vimos acá, el Banco Mundial trabaja con varios países. Entonces yo tengo que especificar si quiero trabajar con un país en específico o quiero trabajar con todos los países o con varios países, que también se puede. Entonces yo regreso a mi R y yo voy a poner aquí country, perdón, esto es con minúscula, ya. Y voy a trabajar con los códigos ISO. ¿Qué son los códigos ISO? Si uno no sabe el código ISO, yo puedo buscar acá en internet y preguntar cuál es el código ISO de Ecuador, ¿no? Y ahí me sale ECO. Entonces, con ese código ISO, yo lo voy a poner aquí entre comillas, porque en este caso yo únicamente quiero trabajar con los datos, sí, de desempleo y de inflación, pero correspondientes solo a Ecuador. Entonces, por eso defino que el país country igual ECO, en el código ISO de Ecuador. Luego, el segundo argumento, tal como lo vemos en ayuda, es indicador. Es decir, aquí yo tengo que poner el código que yo encontré en el Banco Mundial o el ID de las variables con las que voy a trabajar. Pero como aquí yo hice un indicador de referencia, yo voy a poner aquí indicador, activada la indicador, igual al indicador de referencia, coma, y luego aquí el siguiente argumento que sigue es especificar desde qué año hasta qué año yo quiero mis valores. Entonces, yo voy a poner start desde el año 2000. ¿Hasta qué año? Que es en, entonces ponemos en hasta el 2020. Ahora, el siguiente argumento que le doy es el extra y el caché. Extra igual false
y caché igual null. ¿Qué es esto de extra y null? A ver, esto es importante, ¿por qué? Porque si yo pongo extra igual true, se me van a imprimir, o sea, o me va a traer R otras variables adicionales, como la región, el nivel de ingresos, la capital, entre otros. Vamos a ponerlo para que vean. Entonces yo voy a poner extra igual true. Y este caché igual no es un argumento opcional. Más que opcional, es como que complementario al extra igual true. Entonces yo pongo caché, voy a bajar esto, igual null. Yo voy a correr esta línea de código y vemos que en mi environment se me acaba de cargar una data, que yo le puse datos, con 21 observaciones de 14 variables. Entonces vamos a ver qué tiene datos, qué contiene datos. Como nosotros pusimos el argumento de extra igual true, se me imprimen variables adicionales, como, bueno, el country, año, el código ISO, país, año, igual me iban a salir. Esto de la last update, que es como la última fecha de modificación, corresponde a la variable desempleo, inflación, me da región, me da la capital, longitud, latitud y otras variables. Entonces, como realmente a mí no me interesa trabajar con región, capital, longitud, latitud, sino que yo quiero trabajar únicamente, bueno, con año, desempleo e inflación, entonces yo voy a poner extra igual false, para que no se me impriman esas variables adicionales. Corro y vemos como en mi environment ahora tengo una data que se llama datos con 21 observaciones de 5 variables. Inclusive vamos a ver cómo quedó datos. Y bueno, ahí ya tenemos el código ISO, el país, el año, el desempleo y la inflación. Bueno, vemos que los nombres de las variables están así. Y que nosotros para hacer un gráfico, ¿qué tenemos que hacer? Escribir, es decir, yo tengo que poner ggplot, llamar a mi data, y de aquí tengo que poner la estética con AES. Pongo la estética y luego tengo que definir la variable de X y la variable de Y. Como que estar definiendo todo este código así, tal cual, acá. Y luego la variable Y, así. No me parece como que tan factible, ¿no? Entonces, para no estar haciendo ese trabajo, yo le voy a cambiar los nombres de mis variables. Y eso lo hago con la función de names, entre paréntesis pongo datos, igual, concatenar, y en el orden en el que están mis variables, es decir, el primero es el código ISO, el segundo es país, tercera año, el cuarto es desempleo y la última es inflación. Entonces, en ese orden pongo código ISO, país, año, desempleo e inflación. Corro esto. Y bueno, si yo quiero ver ahora nuevamente mis datos, y ahí vemos que ya me cambió. Aquí código ISO, país, año, desempleo, inflación. Lo podemos ver así o desde acá también, desde el environment. Bien, ahora voy a hacer un gráfico de dispersión. ¿Alguien que se acuerde? Y si no lo han visto, no sé, creo que hay de varios niveles. Estudiantes de economía aquí, díganme, ¿qué era la curva de Phillips en economía? ¿Qué variables relacionábamos ahí? ¿Alguien se anima? El desempleo y la inflación. El desempleo y la inflación, ya. Y, déjenme subir para que no vean. ¿Y qué variable yo tenía que definir en mi curva de Phillips como X y qué variable se define como Y?
Tasa de desempleo X y la tasa de inflación Y. Exacto, muchísimas gracias, Joana. Exactamente, la curva de Phillips es la que me analiza la relación entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación, en donde dice que la disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación y viceversa. Entonces, eso es lo que vamos a verificar en este momento. Bueno, primero yo voy a hacer un diagrama de dispersión, que es con John Point, como ya hemos visto, o sea, esto es lo que ya hemos visto, solo lo estoy cambiando los datos. Uso ggplot, llamo a mi data, establezco la estética, como me dijeron, tasa de desempleo va en X y tasa de inflación va en Y. Le sumo una capa, que en este caso es John Point, aquí le voy a poner un color y bueno, y una talla. Y vemos cómo queda nuestro gráfico. Voy a correr de nuevo. Ahí. Voy a hacerle un zoom. Y ahí tenemos un gráfico de dispersión. Pero realmente mi curva de Phillips es mediante líneas. Entonces lo voy a representar con un gráfico de líneas. Y vemos así. Ok, ahora yo puedo hacer ambos. O sea, puedo hacer el gráfico de líneas y el gráfico de puntos, que también lo hemos visto anteriormente. Aquí el argumento que es nuevo es el alfa, que me sirve como para disminuir la intensidad del color. En este caso, como alfa yo lo estoy poniendo en John Point, me disminuye la intensidad de los puntos. Esto se suele usar cuando hay una gran cantidad de datos, una gran cantidad de observaciones. Entonces, para permitir que todas se puedan visualizar y distinguir, utilizamos el alfa. Bien, ahora voy a hacer otro gráfico. Este gráfico se llama Yeon Smoot y usa distintos métodos para estimar la media condicionada o lo que también llamamos como curva de regresión. La curva de regresión me permite a mí medir la relación entre las dos variables, es decir, entre desempleo e inflación. O sea, si es creciente, decreciente, etc. Entonces, incluyendo, podemos hacerlo por el método de mínimos cuadrados, que estoy segura que lo han visto en estadística o lo van a ver. Bien, entonces aquí ya tienen una ventaja. Bien, aquí lo mismo, llamamos ggplot, nuestra data, damos la estética, le vamos a sumar un John Point, ¿no? Y ahí le agrego el John Smoot, le voy a poner un color, pero esta es la opción por defecto. Y la opción por defecto no me da una recta lineal, sino que me da de la siguiente manera. Me da así. Voy a hacerle un zoom. Y me queda así mi gráfico, o sea, en sí, los puntitos los hice con el John Point. Pero el resto, esta sombra gris que vemos así y la línea que está, que corre por la distribución de mis observaciones, es lo que hace el Yeon Smoot. Y ahora, como yo la verdad no quiero eso, sino que quiero que me marque la tendencia lineal, quiero que sea una recta lineal, entonces yo aquí, dentro de esta función de Yeon Smoot, pongo el argumento del método, y quiero que el método sea lineal. Pongo entre comillas LM. Voy a correr esto. Y ahora sí vemos nuestro gráfico distinto. Y ahí me marca una tendencia lineal entre las observaciones. Bien, ahora alguien me puede decir, y bueno, y si yo quiero trabajar con todos los países, también lo puedo hacer. Aquí voy a refrescar nuevamente mi indicador de referencia. Voy a poner a mi nueva data, datos todos, porque voy a trabajar con todos los datos que contiene, o sea, con todos los países, mejor dicho, con todos los países. No con todos los datos, con todos los países. Y entonces, aquí recuerden que
Si queremos trabajar con un país en específico, ponemos el código ISO de ese país, como lo hicimos con Ecuador, que era ECU. Pero como yo quiero trabajar con todos los países, yo pongo AL, voy a correr esto, se me va a demorar un poquito, porque son muchos datos. Miren, que todavía no me aparece. Son datos todos. Voy a correr de nuevo. Que está cargando. Todavía no aparece. Ahí apareció. Ahí está, datos todos. Si ven, aquí dice en data, dice tienes una data que se llama datos todos, que tiene 5.586 observaciones de 5 variables. Entonces, esto como que para que noten que en R podemos trabajar con una cantidad enorme de datos, o sea, no solo con datos pequeños, sino que con datos de más de 1.000 observaciones, como lo vemos aquí. Ahora, de esa manera, pero también podemos, ¿se recuerdan de la clase del día lunes que hablábamos de los valores faltantes? Y si yo quisiera saber si en esta data de datos todos, porque son muchas observaciones, porque estar viendo si en todas estas observaciones, y eso que tenemos solo 5 variables, hay valores faltantes, es como que así va a ser un trabajo demasiado complicado. Pero, como yo les decía, hay funciones que me permiten detectar si dentro de mi estructura de datos hay valores ausentes o valores faltantes. Y en este caso, para que yo no quiero que me salga simplemente true o false, sino que quiero que me diga cuántos valores faltantes hay por cada variable. O sea, me va a decir, por ejemplo, por el código ISO, me dice, qué sé yo, si en código ISO hay 5 valores faltantes, me va a poner código ISO, 5 valores faltantes. Si en país hay valores faltantes, también va a decir cuántos valores faltantes hay. Si en desempleo hay valores faltantes, me va a decir cuántos valores faltantes hay por desempleo o por inflación, o sea, por cada variable. Entonces, para ello, yo utilizo la función callSum, y defino entre paréntesis la función que me permite detectar valores faltantes, que es is.na, y entre paréntesis defino la estructura de datos que yo quiero analizar. En este caso es datos todos. Entonces yo voy a correr y vemos aquí en mi consola, me dice, mira, los valores faltantes en ISO son 0. Porque todos los países tienen código ISO. Los valores en country, los valores faltantes en country son 0. Los valores faltantes de año son 0. Los valores faltantes de desempleo son 651. Y los valores faltantes de inflación son 832. Entonces, como veíamos antes, es importante tener conocimientos de estos valores especiales, como los valores faltantes, para poder yo hacer un procesamiento de mi data. Bueno, eso no lo vamos a hacer en este momento, pero era como que para complementar. Bien, ahora, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Falta poco. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno, sigamos. En este caso, yo quiero ver el comportamiento respecto a mis variables de la tasa de desempleo y la inflación respecto a España. España, el código ISO de España es SES. Entonces yo ejecuto, esto se llama nueva data. Y aquí me tiene que aparecer una nueva data. Ya. Tengo una nueva data que me dice tienes 21 observaciones de 5 variables. Ahora, yo voy a hacer lo mismo, voy a cambiar los nombres de las columnas. Voy a correr esto. Bien, ahora voy a hacer un gráfico de líneas y de puntos para ver el comportamiento de la curva de Philip
en España a través del tiempo. Y vemos que este es el comportamiento en España y vemos que es bastante distinta al que teníamos en Ecuador. Vamos a retroceder aquí para ver, esta era la de Ecuador, esta de aquí. ¿No? Vemos que ese es el comportamiento de la curva de Phillips para Ecuador y para España es esta que vemos aquí. Ahora, si yo quiero hacer un gráfico de densidad, utilizo la función de GeoDensity. El gráfico de densidad me permite a mí conocer la distribución de mis datos. En este caso, en el gráfico de densidad, solo podemos determinar una variable, porque vamos a ver la distribución, más no la relación, en este caso, así como está desempleo e inflación. Entonces, por eso, yo pongo ggplot, llamo mi data, que es nueva.data, defino la estética y pongo x igual desempleo, nada más. Luego pongo, bueno, la función, le sumo la función de GeoDensity, le doy un color al relleno, otro color a los filos, y el alfa que era para disminuir la intensidad del color. Voy a ejecutar esto, y vamos a ver cómo queda mi GeoDensity, mi gráfico de densidad de desempleo. Entonces ahí podemos ver la distribución de mis datos. Y asimismo podemos hacer para inflación. Lo único que cambiamos en inflación es que X, o sea, aquí para hacer inflación, es que X ya no va a ser igual al desempleo, sino que X va a ser igual a inflación. Voy a correr. Y me da la distribución de mis datos. Ahora, si yo quisiera hacer en un solo gráfico ambas distribuciones, es decir, de desempleo y de inflación, lo puedo hacer. Simplemente tengo que sumar capas, dos capas. Primero pongo ggplot, nueva data. Le sumo una capa, la cual me va a hacer el gráfico de densidad del desempleo, y le sumo la otra capa que me va a hacer el gráfico de densidad de inflación. Corro esto. Simplemente aquí estoy uniendo las dos líneas de código. Y ahí ya tenemos nuestro gráfico de densidad en el que me muestra la distribución de datos de inflación y de desempleo. Ahora, si yo quiero mejorar el aspecto de mi gráfico, lo puedo hacer, como ya hemos visto, con la función hasta aquí, es lo mismo que está acá. Y aquí lo que le agrego es lags, la función lags, que me permite agregarle un título, un subtítulo y las etiquetas del eje. Porque si se dan cuenta, aquí me imprime como una etiqueta del eje de desempleo. Y esta etiqueta de eje de desempleo es errónea, porque aquí yo estoy representando tanto desempleo como inflación. Entonces voy a ejecutar esto y vemos cómo queda nuestro gráfico. Tenemos el título, que es visualizando la forma de distribución de la inflación y el desempleo, correspondiente a España, que es el subtítulo, las etiquetas del eje que pongo en el eje X, inflación y desempleo, y densidad en Y. Y bueno, y con esto terminamos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Preguntas? ¿Observaciones? ¿Nada? ¿Todo claro? Nos quedan 8 minutos todavía. Nada, no tienen ninguna observación, alguna pregunta, alguna duda. Y bueno, esto ha sido todo lo que podemos hacer con ggplot. Y la última paquetería que utilizamos era la de WTI, que era la que me permite exportar los datos desde el Banco Mundial. Y bueno, eso es todo por la sesión de hoy. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, la puede hacer.
Bueno, en ese caso, muchas gracias por asistir a la sesión número 8 del curso de R básicos para economista y espero que todos estos aprendizajes los pongan en práctica porque R se trata de eso, de practicar. Si ustedes practican, estoy seguro que más adelante les va a servir muchísimo. Igual nos pueden contactar para cualquier inquietud o duda. Muchísimas gracias a todos por los buenos comentarios que dan. Nuestra motivación creo que está detrás de ustedes porque entre más asistentes tenemos, más motivación hay. Muchísimas gracias por asistir y no se pierdan la sesión de mañana que vamos a ver distintas formas de importar bases de datos a Excel, entre otras funciones.